Muy buenos días, mis estudiantes de grado sexto. Tenemos una clasecita más el día de hoy de biología. Bien, mis estudiantes, ya terminamos con lo que era la taxonomía, todas las clases de lo que fue el reino fungi, el reino animal, el reino vegetal, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de la respiración en los seres vivos, la respiración en las plantas, la respiración en los animales, la respiración en los organismos unicelulares, la respiración en las personas. Bueno, entonces, el día de hoy, entonces vamos a ver lo que es la respiración en los seres vivos. Mis estudiantes, antes de iniciar con nuestra clasecita, recuerden el cuidado del COVID, aún no tenemos la vacuna, el uso de tapabocas, los guantes, la distancia social y, por favor, el lavado de manos cada 2 horas con abundante jabón. El jabón mata el virus. Bien, mis estudiantes, como título, respiración en los seres vivos. La respiración es el proceso mediante el cual los seres vivos obtienen energía de la glucosa que entra a la célula para realizar las funciones vitales. Cuando los seres vivos se alimentan, consumen nutrientes con el objetivo de producir la energía necesaria para realizar innumerable cantidad de actividades diarias. La respiración es un proceso fundamental que le permite a los seres vivos liberar la energía contenida en los nutrientes. Todos los seres vivos están constituidos por células en constante actividad, las cuales requieren energía en forma permanente. Esta energía se genera por el rompimiento de enlaces de las moléculas que componen los nutrientes, como sucede en los carbohidratos, lípidos, proteínas, hasta obtener la glucosa. La energía proveniente de los alimentos se almacena en moléculas de adenosintrifosfato ATP, consideradas motores de vida. Por lo tanto, a medida de que un organismo requiera mayores cantidades de energía, más moléculas de ATP se utilizará, por ejemplo, para crecer, moverse o reproducirse. Ya saben, todo lo que está en las diapositivas deben escribirlo en su cuadernito de biología. Bien, ahora les voy a hablar lo que es la respiración aerobia. Es un proceso mediante el cual se produce energía en presencia del oxígeno, también llamada respiración oxidativa. La respiración celular aerobia se realiza con presencia de oxígeno, recuérdenlo bien, con presencia de oxígeno, en los que los seres vivos obtienen del aire. Ahora vamos a ver lo que es la respiración anaerobia. La respiración anaerobia es un proceso mediante el cual se obtiene energía sin presencia de oxígeno. Vean la diferencia. Aerobia con presencia de oxígeno, anaerobia sin presencia de oxígeno, también llamada fermentación. Ocurre principalmente en bacterias y algunos hongos y se diferencian de la respiración aerobia porque no usan oxígeno. Bueno. Bien, este dibujito que estamos viendo es un mecanismo de obtención de energía a través de la respiración aerobia. Necesito, por favor, que este dibujito lo realicen en su cuadernito. Este tipo de respiración produce energía en los organismos eucariotas y en algunos organismos procariotas. El oxígeno es capaz de atravesar la membrana plasmática, la externa y la interna de la mitocondria, hasta llegar a la matriz en donde se realizan reacciones de oxidación. También pueden hacer este dibujo o pueden hacer el dibujo que está en la página 117 de su libro. ¿Listo? Si no está muy claro, en la página 117 de su libro pueden realizar el dibujito. ¿Listo? Mis estudiantes. Las mitocondrias, al llegar a la matriz en donde se realizan las reacciones de oxidación, las cuales básicamente son reacciones en las que una sustancia oxidante recibe los electrones que mantienen enlazados en los átomos de un compuesto como la glucosa C6H12O6, liberando la energía contenida en estos enlaces a través de su rompimiento. Bien. Vamos a ver este otro dibujito que está, este dibujito es el que está en la página 117, perdón. El otro ahí se ve bien o lo pueden buscar. Este dibujito está en la 117 y este dibujito está en la página 114.
Página 114 de su libro está este dibujo y en la página 117 encuentran este dibujito que habla de la respiración celular. Bueno, una vez el oxígeno ha sido atrapado por diferentes estructuras, es llevado al torrente sanguíneo hacia las células donde he realizado la llamada respiración celular, en la cual el conjunto de procesos que suceden al interior de las células, en donde una sustancia oxidante que llega a la célula, en el caso de los aerobios, es el oxígeno que respiramos. Recuerden que oxígeno es la respiración celular con presencia de oxígeno, aerobia con presencia de oxígeno, anaerobia sin presencia de oxígeno. Listo, en el caso de los aerobios, listo. Quita electrones de una molécula y se la cede a otro. Las mitocondrias son organelos, allí tenemos la imagen de la mitocondria, ¿cierto? Son organelos ubicados en el citoplasma de las células vegetales y animales que ocurren en la respiración. La mitocondria es la célula encargada de la energía de la respiración de la célula. Cuando la sustancia oxidante no es oxígeno, sino sulfato o nitrato, la respiración es considerada anaerobia. Entonces ya saben, deben hacerme los dos dibujitos que están en las páginas 114 y 117. Bien, procesos que comprenden. Entonces vamos a hablar de las etapas de la respiración celular. En esta etapa ocurren tres denominadas etapas que son la glicólisis, Krebs y síntesis de energía, ATP. En todas ellas el oxígeno es aceptado de electrones por excelencia. Entonces, la primera fase de respiración celular ocurre en el citoplasma, sustancias indispensables, bueno, escribimos ahí. Les voy a hablar de lo que es la glicólisis. En la anterior les había hablado sobre la glucólisis. Es una etapa que ocurre en el citoplasma, ya lo habíamos visto en la imagen, ¿verdad? En la cual la glucosa se rompe en dos partes llamadas ácido pirúvico, que luego entra al ciclo de Krebs. Ahora vamos a ver el ciclo de Krebs. Bien, el cual también se conoce como el ciclo de ácido cítrico. En las dos moléculas del ácido pirúvico se integran a la mitocondria y se unen a una proteína conocida como la coenzima. ¿Listo? Listo, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa. Finalmente, la síntesis de energía se ceden los electrones a moléculas transportadoras que constituyen el proceso de generar moléculas ATP. El movimiento de iones hidrógenos hacia su gradiente a través de los poros de las enzimas que sintetizan ATP producen la síntesis de 32 a 34 moléculas de ATP. Bueno, entonces ya saben, deben hacerme los dibujitos que les di. Vamos a ver, por favor, vamos a prestarle atención a nuestro videito, por favor. De la respiración celular. Aspectos generales de la respiración celular. Después de ingerir los alimentos, ya sean carbohidratos, lípidos o proteínas, el cuerpo extrae toda esa energía contenida. Y es nuestro aparato digestivo el que realiza toda esa magia al fragmentar la comida en micromoléculas. Aunque la energía se encuentra en las proteínas y los lípidos, son los carbohidratos los que aportan mayor energía, como la glucosa. Y es por medio de la respiración celular que las enzimas que se encuentran dentro de las células rompen esos enlaces químicos de la glucosa, liberando la energía acumulada. Para muchos de nosotros, respirar significa un intercambio entre oxígeno por monóxido de carbono en los pulmones, pero la respiración celular que ocurre en las células de manera individual es más que un intercambio de gases. Vamos a ver dos conceptos que son muy importantes en este tema, y el primero es la respiración anaerobia o anaeróbica. Y este es un proceso metabólico de oxidorreducción de azúcares, es decir, que en este proceso se oxida la glucosa para obtener energía, sin presencia de oxígeno. Este tipo de respiración es exclusiva de ciertos organismos procariotes como las bacterias. En segundo lugar tenemos a la respiración aeróbica o aerobia, y este tipo de respiración es un conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se desdobla en dióxido de carbono y agua,
y se producen grandes cantidades de ATP. Y todo esto ocurre en presencia de oxígeno. Así es que ya estamos listos para hablar algunos aspectos generales del proceso de respiración celular. La respiración celular se divide en dos fases. Fase 1, glucólisis, y fase 2, ciclo de Krebs, que por cierto incluye el transporte de electrones. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma, en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Inicia con la molécula de la glucosa y después de 10 reacciones enzimáticas vamos a obtener 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH. De esos productos finales, las 2 moléculas de piruvato van a tomar 2 vías, que pueden ser la fermentación láctica o la fermentación alcohólica. Claro, todo esto en ausencia de oxígeno. Pero cuando las condiciones presentan oxígeno, es decir, que hay respiración aeróbica, el ácido pirúvico o piruvato se va directamente a la mitocondria, donde va a iniciar una ruta metabólica llamada también ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Y en este ciclo se da una sucesión de reacciones químicas, donde es liberada esa energía almacenada a través de la oxidación del acetilcoenzima A, derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y en esta serie de reacciones se producen 36 ATPs, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. Les presento la fórmula de la reacción química de la respiración celular, que inicia con glucosa más 6 moléculas de oxígeno, para darnos como producto final 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono más 38 moléculas de ATP, 2 que provienen de la glucólisis y 36 del ciclo de Krebs. Espero te haya servido este pequeño video. No olvides suscribirte y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña. Muy bien, mis estudiantes. Vamos a ver entonces nuestra actividad. Deben escribirlo del libro en las diapositivas. Las 2 imágenes que les dije de la respiración aerobia, página 114 y página 117. Bueno, y si no, pues igual ahí están las imágenes en las diapositivas. Y desarrollar del libro la página 122, los puntos número 1, número 2, que es completar. El primero dice, describe el proceso mediante el cual las células obtienen energía necesaria para su funcionamiento. Deben escribir en su cuaderno. Los que tienen libro pueden hacer el segundo punto en el libro, y los que tienen libro igual, el punto lo pueden hacer en el libro. Dice, completa la siguiente tabla comparativa. Dice, tipo de respiración, entonces está aerobia. Presencia de oxígeno, sí o no. Recuerden que les aclaré bastante lo que era la aerobia y la anaerobia. Aerobia, presencia de oxígeno; anaerobia, no tiene oxígeno. Y más cositas que deben mirar, recordar lo que les he hablado, o mirar en su libro, o investigar un poquito más para llenar el cuadro. En realidad es corto el tallercito. Dios me los bendiga. Un feliz día, mis estudiantes.